datos. Y eso se lo van a ver ustedes cuando empiecen a hacer revisiones sistemáticas de estudio. Casi todo, o sea, el síndrome metabólico inicia con un proceso inflamatorio silencioso, la diabetes inicia con un proceso inflamatorio silencioso, no sé, absolutamente todo, fibromialgia, de las que se me pueden ocurrir en este momento, inician con, como les digo, un proceso inflamatorio silencioso. Entonces, vamos a ver la bioquímica, ya no del caldo inflamatorio, sino de ambos tipos de lesiones, la lesión aguda y la lesión crónica. Y cuando empiecen a ver, bueno, yo les voy a ir contando, mira, esto, ¿te acuerdas que decíamos que lo contiene tal alimento? Esto, ¿te acuerdas que lo decía? Y así sucesivamente para que ustedes vayan entendiendo, porque es sumamente importante combatir los procesos inflamatorios con alimentación, con nutrientes, ¿sí? Con ayudas o diseños específicos metodológicos de alimentos que favorezcan la inhibición o el bloqueo de algunas sustancias en específico. Bien, entonces, arranquemos de una. ¿Cuántos somos? Estamos bien, en números estamos bien. Ok, bueno, en el cuerpo humano hay muchísimas razones por las cuales se puede propiciar o se puede dar un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Bien, básicamente en este programa vamos a verlo desde el punto de vista bioquímico y cuáles son los factores que influyen en ella, ¿no? Y cómo podemos, pues obviamente a través de la discusión y el debate abierto, modificar algunas cosas con patrones alimenticios, como les estoy diciendo. Básicamente, la inflamación no es más que una respuesta que produce el desplazamiento de unas células en específico, leucocitos y moléculas plasmáticas hacia regiones de infección o hacia regiones en donde haya una lesión tisular, donde haya un agente patógeno, en donde haya, escúchenlo bien, porque quizás es la primera vez que lo escuchen, los que hicieron terapia neural no, un estímulo irritativo, ¿sí? Bien, esas células de leucocitos, que son los famosos neutrófilos, eosinófilos y los vasosinófilos, proceden de la médula ósea, los linfocitos, los monocitos y las plaquetas. Las proteínas del plasma incluyen factores de coagulación y componentes del complemento que se sintetizan mayormente en el hígado. Ahora bien, entre las células que están en la pared vascular, ¿ok?, figuran las que son células endoteliales, es decir, que son parte del tejido y que se hallan en contacto obviamente con la sangre, ¿no? O sea, básicamente. Y por supuesto las células musculares lisas subyacentes que proporcionan el tono a los vasos. Las células de los tejidos conjuntivos destacan las famosas centinelas que reaccionan a la inflamación. Esas son las centinelas son como los mastocitos. Y es lo que más hemos escuchado nosotros en fisioterapia, ¿cierto? Proceso inflamatorio, viaje de mastocitos, viaje de macrófagos, viaje de linfocitos a tratar de solventar el proceso, ¿cierto? Eso lo habían escuchado antes, ¿no? Yo creo que yo lo he dicho también un montón de veces. Además de ellos están también los fibroblastos que se sintetizan en la matriz extracelular, ¿ok? O sea, por fuera y proliferan para ocupar la zona de la herida. Fíjense que estamos hablando del famoso caldo inflamatorio, pero nos fuimos más adentro. Ya te estoy diciendo que existen las famosas células centinelas, que son los mastocitos, macrófagos y linfocitos, y los fibroblastos que están por fuera a nivel extracelular y que proliferan a esa zona. La matriz extracelular está compuesta por proteínas estructurales como colágeno, elastina, ¿sí? Estas dos sustancias, recuerden, y lo decíamos cuando hablábamos de proteínas, son de origen proteico. Y están los proteoglucanos, que son como geles, y las famosas glucoproteínas adhesivas, como la fibroectina. Digamos que estas dan una relación, si se quiere, espacial entre la célula y la matriz, ¿sí? Y bueno, también ellos hablan de la relación matriz-matriz, o sea, es decir, con espacio contiguo. ¿Cuáles son las causas de inflamación? Pues hay procesos endógenos, procesos dentro de, como la necrosis celular y la rotura ósea. Esta necrosis celular va muy asociada, pero muy asociada a procesos
o a muerte de células. Y ustedes dirán, ¡ah, muerte de células! No, a ver, pero es que son tantas que ni se sienten, ¿bien? Y a nivel exógenos tenemos mecánicos, o sea, un impacto físico, químico, biológico y hasta procesos inmunológicos, ¿sí? Cuando un tejido recibe un impacto, ¿sí? Sus células, las células de... Yo me golpeé acá en el codo, ¡pam! Y esas células del codo liberan histamina. ¿Se acuerdan de la histamina? Hablamos de la histamina en la clase pasada. Bien. ¿Eso qué hace? Produce una dilatación de los vasos sanguíneos que discurren por ese lado. ¿Qué pasa con eso? Pues por consecuencia, digamos que empieza a llegar a esa zona un aporte importante de sangre, ¿ok? Por eso es que cuando yo te me golpeo, lo primero que pasa es que se inflama, sube, asciende. Es una protuberancia lo que se crea. Como decían en mi país, ¿sí? El chichón. Un niñito se da, ¡tum!, el chichón. Pero es básicamente por la liberación de histamina lo que dilata el vaso y el vaso sanguíneo, obviamente, y hace que vaya más sangre a esa zona. Pero ojo, que esos tejidos inflamados también generan líquido. Es un líquido intracelular conocido como el exudado inflamatorio y que puede pues filtrarse, ir infiltrando tejido por tejido y por supuesto dificultando o a veces impidiendo la recolección de ese líquido como tal. Bien, o sea, como que lo entorpece. Obviamente conocemos dos tipos de inflamación. Yo antes de meterme con la clasificación de la inflamación y todo aquel cuento que es demasiado, no sé, largo y tedioso para mí, a mí me parece que la inflamación se produce por dos, digamos, hay dos etapas y se dan por una sola cosa. Bien, la inflamación aguda, estímulo que genera el proceso, sea interno o sea externo. Inflamación crónica, el estímulo irritativo es persistente en el tiempo. Es decir, ese mismo estímulo que generó la inflamación aguda se queda en el tiempo y la genera de manera crónica, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de factores bioquímicos en terapia neural, siempre decimos eso. Cuando el estímulo es reiterativo, ¿sí? Produce la despolarización de la membrana. Y la, y la repolarización no se da nuevamente. ¿Por qué? Porque es una membrana celular que queda por menos de menos 40 milivoltios, cuando hablamos de que el potencial de acción es de menos 90. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es una célula ahí, sola por la vida, sin nada, que no permite el paso de electrones, que no permite el paso de minerales, o sea, en fin, es una célula disfuncional porque bioquímicamente hablando no tiene función. No hay bomba sodio-potasio que active esa célula, ella está ahí, ¿sí? Básicamente. Entonces, digamos, ese tipo de células son las que dan producto, por ejemplo, como los decíamos hace un rato, a la necrosis interna, a la necrosis celular. ¿Bien? Por cierto, la terapia neural en esos casos es maravillosa por el tipo de estímulo. Pero bueno, seguimos. ¿En qué me quedé? Ok, la histamina se segrega, ok, amplía los vasos sanguíneos, se llena de sangre. En el caso de la inflamación aguda, hablamos que hay cambios vasculares, ¿sí? Claro, por culpa de la histamina. Digamos que el diámetro o el calibre del vaso como tal se aumenta y producto de ese incremento, pues hay mayor riego sanguíneo. Esto que da cambios estructurales. Lo que era normal, ¿sí? Ahora ya no lo es. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa eso? Digamos que estos cambios permiten que las estructuras de origen proteicos, digamos, puedan abandonar el proceso circulatorio, lo que aumenta la permeabilidad, es decir, se pierde el colágeno, se pierde elastina, ¿sí? Se pierde, se va en el proceso de circulación y ahí lo que hay es agua, agua y más agua, plasma, exudado, ¿sí? Que por eso le llamamos caldo inflamatorio, sopa inflamatoria. Bien, y se dan obviamente también cambios celulares, migración de leucocitos desde la microcirculación, ¿sí? Con acumulación en el foco.
lo que llamamos reclutamiento y activación celular. ¿Sí? En el foco es donde voy a ir a activar. Básicamente eso es lo que pasa. Ahora bien, dentro de ese proceso existe algo que se llama mediadores químicos. Y como su nombre lo indica, es literalmente los que van a ayudar a continuar o a intentar continuar el proceso bioquímico natural. ¿Sí? Se le denomina cascada, ¿sí? O chorro, o baño le llaman, porque es que es muy largo, o sea, en lo que se produce, si tú lo ves por un microscópico, es maravilloso, es un proceso como de agua así, o sea, imagínense, no sé, la cascada más alta del mundo entero, así, tal cual. Digamos que esos acontecimientos que subsiguen corresponden, esa cascada corresponde a la liberación de mediadores químicos. Digamos que estos mediadores pueden circular tranquilamente por el plasma cuando salen de la zona de inflamación. Generalmente son sintetizados por el hígado, o sea, no hay problema, no es algo que se va a quedar en tu cuerpo, ni mucho menos. Entonces proceden por las células que se encuentran dentro del caldo inflamatorio, ¿sí? Pero una vez que ellas salen, el hígado lo sintetiza. ¿Bien? La función mediadora suele estar, digamos, regulada estrictamente una vez que se activa la célula, una vez que se activa y que es liberada la célula. Casi todos los mediadores, chicos, casi todos los mediadores químicos se degradan con rapidez. Es decir, o se eliminan o se inhiben, pero no se quedan en el cuerpo, ¿sí? Lo que no está en el foco inflamatorio no es que eso va a ir inflamando, no, eso no va a pasar. ¿Sí? Se queda en el proceso o en su defecto, en lo que sale y entra torrente sanguíneo normal, común y corriente, o se elimina o se inhibe, o se excreta o ella misma se inhibe. Bien, ¿cuáles son esos mediadores químicos? Y ahora empiezo a nombrar yo un montón de palabras que ya había nombrado en clases anteriores. Ahí está, la histamina, por ejemplo. Ya les había hablado de la famosa histamina. ¿Quién ha tomado antihistamínicos alguna vez en su vida? Creo que absolutamente todos. Exacto. Tú debes estar tomando, Fran, por cierto, en este momento. ¿No te mandaron? ¿Para la muelita? ¿No? Qué raro. O sea, que salió mejor de lo que pensábamos. Qué bueno. Bueno, la histamina, como les dije, suele estar distribuida en los tejidos, ¿ok? Especialmente, digamos, en los mastocitos que están adyacentes a los vasos sanguíneos. Los basófilos, las plaquetas circulantes también las tienen. Se liberan, ojo, en respuesta a estímulos específicos y suele ser regulada a través de algo que se llama histaminasa, ¿sí? Ahora, otro mediador químico, la serotonina. Y mira que nosotros hemos escuchado un montón de historias sobre la serotonina, ¿no? Coma chocolate para que libere serotonina, porque usted anda tan brava, ve a ver si coma... o sea, usted necesita un poco de serotonina para animarse en la vida, ¿sí? Sonría para que la serotonina se le aumente. ¿No me he escuchado? A mí me han dicho un montón de cosas así. Pero bueno, el cuento es que, pues, para nadie es un secreto, la serotonina está asociada a la alegría, el buen humor, así, o sea, pero bien, es un mediador vasoactivo, ¿sí? Con efectos muy parecidos, ojo, a la histamina. Ella en particular se encuentra dentro de los corpúsculos granulares, perdón, densos de las plaquetas. Tenemos histamina por ahí regada. Y están los neuropéptidos, los neuropéptidos, que pueden desencadenar respuesta inflamatoria también. Digamos que son proteínas pequeñas que están encargadas de transmitir la señal dolorosa. Y por eso una de las explicaciones de por qué el proceso inflamatorio duele tanto. Ustedes han oído hablar dentro de la fisioterapia, o los que son terapeutas manuales acá, o los que tienen algo de conocimiento de osteopatía, cuando uno habla de un patrón capsular inflamatorio, ¿sí? Cuando tú hablas de un patrón capsular inflamatorio, es que usted te va a evaluar ese hombro y tú dices, no, eso tiene un patrón capsular inflamatorio. Y es porque absolutamente absolutamente todas las pruebas, por no decir todas, ¿sí? O sea, o casi o todas, mejor dicho, salen positivas a dolor.
Y este patrón capsular inflamatorio es básicamente eso. Estamos frente a muchísimos neuropéptidos que están transmitiendo la señal dolorosa y nos están haciendo errar dentro del proceso de evaluación. ¿Sí? O sea, realmente la estructura no está dañada. Lo que pasa es que como tiene tantos neuropéptidos, ese caldo inflamatorio, es que, au, 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 o sea, todo me va a salir positivo. Y eso es el famoso patrón capsular inflamatorio dentro de la terapia manual y la osteopatía también. Bien. El neuropéptido también regula, digamos que permite la permeabilidad vascular y también regula el tono vascular. Ojo, el neuropéptido. Digamos, las fibras nerviosas que secretan los neuropéptidos son especialmente abundantes, ojo, en el sistema digestivo. Y voy otra vez, para los terapeutas manuales y para los osteópatas que hacen terapia visceral, se van a dar cuenta del por qué a la hora de hacer manipulaciones específicas nosotros debemos entrar básicamente como pidiéndole permiso al tejido, en donde no podemos hacer una punción con un solo dedo, sino que tiene que ser con al menos 3 dedos de ingreso al área visceral, porque es un área que responde fácilmente al proceso inflamatorio, ¿sí? Y responde también fácilmente a la señal dolorosa. Y es por la cantidad de neuropéptidos que contiene el sistema digestivo. ¿Bien? Por eso es que uno, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí cualquier cosa, cualquier cosita chiquitica, por ejemplo, tengo, no sé, 30 días, 40 días a dieta baja en carbohidratos. Por ahí me meto un pan o me quito una, o sea, o estoy cerrando ayuno y me como, no sé, ¿qué les puedo decir? Un pedazo de pan porque me provocó y me lo como. Oh, mi estómago es una sinfonía de sonidos y movimientos y no solo eso, se suma el hecho de que aparece el dolor. ¿Sí? No sé ustedes. Típico que ustedes dicen, no, yo no puedo probar frijoles. Yo como frijoles y muero en el intento. ¿Sí? Es una reacción bioquímica que aumenta el proceso inflamatorio y, por cierto, ayuda a que las fibras nerviosas que están allí segreguen neuropéptidos. ¿Bien? ¡Wow! Por eso a mí me encanta la bioquímica. Fanática de la bioquímica número uno, porque esta es la explicación de todo lo que pasa en el cuerpo. Bien, está la proteasa plásmica. Digamos que muchos de los efectos inflamatorios están mediados por 3 factores. ¿Ok? Y son derivados del plasma. Son la eininas, el sistema de coagulación y por supuesto lo que llamamos nosotros complemento. Se trata de una proteína que es sintetizada básicamente en el hígado, que circula de forma callada, silenciosa, es decir, inactiva, hasta que ve en el camino un colágeno. ¿Sí? Esos son los amigos bulleros, ¿sí? O sea, ellas andan por ahí silenciosas, pero se encuentran y ¡olis! O sea, así, tal cual, literal. ¿Bien? Una vez, pues, la membrana basal o en su efecto la otra amigota, que son las plaquetas activadas. ¿Bien? O sea, cuando ellos se encuentran, bomba. La trombina participa en la inflamación al incrementar la adherencia leucocita al endotelio, es decir, ella permite aumentar que ese leucocito se pegue al tejido como tal y generar lo que nosotros conocemos como fibrinopéptidos, ¿sí? Asimismo aumenta la permeabilidad vascular porque obviamente es familia de un neuropéptido, ¿ok? Y son sí, quimiotácticos por los leucocitos. Se no pueden ver un leucocito porque andan felices de la vida. ¿Bien? Digamos que un proceso inflamatorio es la propia fiesta en donde empiezan a llegar los amigos y luego llegan todos los que no fueron invitados pero que vienen con amigos. Básicamente es eso. ¿Sí? Bien. Existen, como les dije, factores activadores. Por ejemplo, en el caso de las plaquetas, el factor activador de las plaquetas es otro mediador que es derivado de los famosos fosfolípidos con un amplio efecto inflamatorio. Perdón.
Las citocinas, y ojo con las citocinas porque las vamos a escuchar dentro de los alimentos. Hay alimentos ricos en citocinas que activan las células inflamatorias, especialmente a los macrófagos. Ojo. De hecho, en este momento voy a googlearles alimentos que contienen la citocina para que vean la lista. Ahorita, hace un rato, en el archivo que yo les envié por el grupo están, cómo asocian las citocinas con, si no me equivoco, el llamado de macrófago en los procesos inflamatorios y las vinculan a algunos alimentos en específico. Bueno, y están los componentes lisosómicos, que no son más que granos lisosómicos, digamos que van desde los neutrófilos hasta los monocitos, que son capaces de intervenir pues, en algunos puntos dentro del proceso inflamatorio, pero ojo, agudo. Pueden liberarse con la muerte celular o por extravasación de líquido durante la formación de las vacuolas fagocíticas. Bien, es denso, pero es rico. Yo se los hago delicioso, tranquilo. Entre los otros tipos de inflamación está la inflamación crónica. Y yo que les dije, la inflamación crónica obedece básicamente a que el estímulo irritativo que inicialmente originó la inflamación aguda, ahora mismo se mantiene en el tiempo. Ya, simple. ¿Ok? Por eso puede considerarse una inflamación aguda prolongada. Punto. ¿Por qué? Porque persiste el mismo factor inflamatorio. Simple. No se ha podido dar con la cura, no hay recolección, no hay mediadores y continúa. Bien. Básicamente en estos casos ya la célula fundamental del proceso es el monocito, digamos que contiene lisosomas que van degradándose mejores en neutrófilos y van sintetizando sustancias hacia el exterior. Ya, Andrés, por favor. Dentro de los mediadores químicos de una inflamación crónica, ojo, porque ya son diferentes, están los famosos macrófagos y ojo, los macrófagos son pilar fundamental de la inflamación crónica. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en la crónica y por qué no en la aguda? Es que cuando nosotros veíamos fisiología, ¿sí? Te decían que lo primero que pasaba en el proceso inflamatorio era el viaje o el llamado pues, de los macrófagos. Y yo te voy a decir, sí, pero es porque básicamente, bioquímicamente hablando, cuando nosotros estamos frente a una lesión aguda, digamos, se inicia el proceso, ¿sí? O sea, como que se da la liberación del endotelio, de la histamina, para poder aumentar el vaso, para poder que llegue más sangre a la zona, por ende la extravasación de líquidos, por ende, ¿sí? Empiezan a llegar los mediadores. Pero en el caso de una inflamación crónica, digamos que ya todo eso se produjo, ya el vaso está dilatado, ya aumentó calibre. Y ahí es donde se produce el llamado de los famosos macrófagos. Bien, son células de tejido que provienen de los monocitos y de la sangre obviamente circulante a través de los vasos sanguíneos. Están, entre otros mediadores químicos de la inflamación, están los linfocitos y eso también los hemos visto y no los hemos... ¿Para qué servirá esto en el examen de química sanguínea? ¿Para qué serán los linfocitos? Bien, bueno, básicamente los T y B migran hacia la sopa inflamatoria usando un par de moléculas de adherencia y las quimiosinas que reclutan los monocitos. Y el resultado final es un foco inflamatorio donde los macrófagos y los linfocitos se estimulan entre sí. Es decir, estos panas acabaron la fiesta y se quedaron ellos dos solos. ¿Sí? Hasta que se logra romper el estímulo irritativo que desencadena el problema, básicamente. Por eso la enfermedad crónica es tan complicada o la inflamación crónica es tan complicada para resolver.
digamos porque ya el tema de mediadores químicos solo nos ha dejado dos que básicamente son realmente fuertes. Los macrófagos, que son los famosos, como yo los llamo en clases para que la gente se divierta, los 300, así tal cual, ¿sabes? ¿Se acuerdan? ¡Espartan! O sea, así tal cual son los macrófagos. Ellos viajan en grupos ahí gigantes, ¿ok? Y los linfocitos, que son, si estos son los espartanos, estos son los ya me voy a ir así a teoría, a mitología, ¿cómo se llama? Nórdica, ¿sí? Así como los vikingos, así, salvajes estos condenados, ¿bien? Entonces estamos hablando de una fiesta que se perpetúa por mucho tiempo, porque son realmente fuertes, ¿bien? Ay, la repetí, perdón. Ok, y aquí está. El ejemplo más típico de la inflamación es por una inflexión, digamos, en que la respuesta inflamatoria se instala rápidamente y ocurre, por supuesto, la activación celular y la llegada o la liberación de esos mediadores. Y ahí lo vamos a ver, ¿no? Básicamente las bacterias, ¿ok? Ay, casi no se ve bien la imagen, me acabé de dar cuenta. ¿Ok? Aquí están las células sanguíneas, nuestras células de mastocitos, aquí están nuestros neutrófilos, aquí están las citoquinas liberadas así por ese macrófago para aumentar ese proceso inflamatorio, en fin. Y también ayudar obviamente a la reparación tisular, es que ciertamente sin ellos no pudiera darse la reparación tisular. Cuando el agente infeccioso es eliminado, digamos que se instaura un sistema de finalización del proceso inflamatorio, y era lo que yo les decía, una vez que cede el factor irritativo, pues obviamente se van a dar, lástima que no se ven muy bien las imágenes, la mediación, ¿sí?, de la recolección de lo que sucedió, es decir, llega la gente que va a limpiar el local una vez terminada la fiesta. Y ahí es donde se inicia básicamente la reparación de los tejidos. ¿Cómo se domina? El proceso se denomina así, finalización de la inflamación, y se reconoce entonces como un proceso activo que involucra mediadores específicos que van a servir para detener el proceso inflamatorio. Digamos que la resolución de un proceso inflamatorio es un aspecto que involucra diferentes mediadores, diferentes células y se compone de tres fases. La disminución de las señales proinflamatorias, ¿sí? La apoptosis de polimorfonucleares y la fagocitosis mediada por los macrófagos de esos polimorfonucleares apoptóticos. Perdóname, se me traba la lengua, porque esto es un trabalengua. Tres fases, vuelvo y repito. Que cese la señal proinflamatoria. ¿Cómo? Pues con el cese del estímulo reiterativo, irritativo. Perdón. La segunda, la apoptosis de polimorfonucleares. Y la tercera es la recolección de es la fagocitosis mediada por los macrófagos de los polimorfonucleares apoptóticos. ¿Sí? ¿Seguida de qué? De que todo esto vaya a el vaso linfático. ¿Ok? ¿Para qué? Para botarlo. Ya. La fase inicial está caracterizada por liberaciones mediadores antiinflamatorios, enzimas de origen proteico, mediadores lipídicos y la supresión de señales proinflamatorias. Bien, y aquí vemos, digamos, la respuesta a la citoquina proinflamatorio, una concentración en plasma relativamente normal, ¿ok? Y vemos en el punto mediador, es decir, en donde se da el inicio al proceso antiinflamatorio con una mayor elevación. Básicamente es lo que explicamos allí. Hacemos resumen.
Causa de la inflamación aguda, patógenos, tejidos dañados. Causa de la inflamación crónica, fallas en la resolución de la inflamación aguda, ¿sí? O sea, el estímulo continúa, persiste el cuerpo estaño, persiste la complicación autoinmune, persiste la alimentación proinflamatoria, ¿bien? Y en el caso, pues bueno, esta línea es de bajo grado inflamatorio, ¿sí? Esta que está aquí. Esa no se las voy a leer porque realmente, digamos que es como la mitad entre una y otra. Cuando ya, o en su defecto, cuando la crónica continúa y el paciente se acostumbra a la alteración metabólica. Bien. Principales células involucradas en la inflamación aguda, ya se los dije, neutrófilos, monocitos, los macrófagos y posteriormente los linfocitos T. En la crónica, macrófagos, los reyes, linfocitos T y B, los reyes, monocitos, neutrófilos y los fibroblastos. Principales mediadores de la aguda, las aminas vasoactivas, los icosanoides, la quimioquina, las citoquinas, de las que estábamos hablando. En la crónica, leucocanoides, las quimioquinas, las citoquinas, pero también entonces va a estar allí, porque como es una inflamación crónica, los factores de crecimiento y las enzimas hidrolíticas. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya no estamos hablando de solo extravasación de líquido, estamos hablando de un proceso que perdura en el tiempo. No es de momento, no es reactivo, a lo que me refiero. ¿Cómo comienza la inflamación aguda? Inmediatamente. ¡Pum! Ya, listo. ¿Cómo comienza la inflamación crónica? Retardado. Es un proceso silencioso. Bien. ¿Cuál es la duración de la inflamación aguda? Pocos días. De resolución rápida. Crónica, pues sin límite. Una persona puede vivir toda su vida pues con un proceso de inflamación instaurado. Tal es el caso de enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es el resultado de una inflamación aguda? Pues resolución, formación de abscesos, es decir, inflamación, o en su defecto que terminen como inflamación crónica. ¿Y cuál es el resultado de una inflamación crónica? Pues destrucción de los tejidos, la fibrosis o la necrosis. Bien. Bueno, aquí hay una super lista gigante de enfermedades que pueden cursar con inflamación, muchachos. Artritis reumatoide, asma, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, fibrosis quística, la psoriasis, el lupus, la diabetes, ambos tipos de diabetes, la esteroesclerosis, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, quemadura, trauma, sepsis, cáncer, sarcopenia, en fin, ¿sí? Básicamente creo yo que absolutamente todas las enfermedades en el cuerpo son procesos inflamatorios que no han podido tener carácter resolutivo a tiempo. Para mí, desde el punto de vista bioquímico, como les dije al iniciar la clase, todo nace de un proceso inflamatorio, sea por trauma, o sea por un factor externo o sea por un factor interno. Y una de las cosas más importantes por las que nosotros nos metemos de lleno con el tema de la nutrición, sobre todo en los pacientes metabólicos, es eso, ¿sí? Recuperar a un paciente obeso, recuperar a un paciente diabético, o sea, ayudar al proceso de reparación tisular, es realmente duro, si se quiere, ¿no? Sobre todo porque pues, el tema de la conciencia alimentaria es complicado. Y tú decirle a alguien, venga, es que el pan lo está matando. Con el pan en la boca te van a decir, ¿en serio? Ok, este es el último, ¿sí? Conozco mucha gente así. Entonces, básicamente, pues es un poco complicado y por eso creo yo realmente o le otorgo tanta importancia al fisioterapeuta dentro del proceso de la nutrición, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos comprender nutrición, porque sin esto vamos a trabajar siempre sobre terrenos a ciegas, ¿sí? ¿Por qué a ciegas? Porque yo puedo pasar la vida entera tratando de resolver un problema de hombro congelado, pero que lleva más bien una relación a una activación o a una mala moderación bioquímica. Y ya lo acabamos de ver.
Ah, no, es que la persona desayuna con bollito con azúcar, más azúcar, más azúcar, más azúcar, y después en el almuerzo también, y después en la cena también. Y viene a que usted le ayude a quitar adherencias endoteliales, ¿sí? A aumentar la movilidad, pero para ello tiene que irse a micro y usted debe pensar que esas estructuras están adheridas, ¿sí? Que los vasos están aumentados de calibre, por ende hay un proceso inflamatorio, hay una exudación extracelular, ¿sí? Y la mayoría de nuestros agentes físicos funcionan como moderadores bioquímicos. De hecho, todos tienen eso. La presión, como nosotros estamos hablando que el cuerpo humano es una figura tenségrica per se, ¿sí? Es decir, la célula es tenségrica. ¿Que saben lo que es una figura tenségrica, cierto? Pues una figura tenségrica es, bueno, la tensegridad es un principio arquitectónico diseñado por un señor que se llama Buckminster Fuller, por ahí en 1962, creo, 63, si no me falla la memoria. Y este arquitecto decía que debía haber una interconexión entre estructuras firmes y estructuras más maleables, más moldeables, para que esa columna, ese cimiento, ese principio permitiera que a la propuesta de una fuerza, esa estructura se modificara, pero que rápidamente al sacar la fuerza o extraer la fuerza, pues volviera o retornara a su posición inicial. Eso es tensegridad. Pues resulta ser que el cuerpo, absolutamente todo en el cuerpo es tensérico, ¿sí? La célula principalmente es una estructura tensérica, ¿sí? La piel es una estructura tensérica, ¿sí? Yo le aplico una fuerza y miren muchachos, la modifico. Pero una vez que suelto la fuerza, es decir, cesa la acción de la fuerza, ella vuelve a la normalidad. Bien, entonces, si usted entiende eso y entiende las bases de cómo se da el proceso de mediadores químicos, es fácil entender cómo la terapia manual o el simplemente colocar la mano y hacer presión, el famoso tratamiento directo en terapia manual, ¿no? Que es que váyase contra donde duele y péguele con odio. Ese proceso, ¿sí? Va a funcionar como un mediador químico. Simple. ¿Cierto o no es cierto? Es fácil entenderlo. Bien, eh, digamos que la respuesta inflamatoria aguda no es más que una respuesta indispensable, óiganlo bien, para mantener la homeostasis. Pero cuando se hace crónico, digamos que esa inflamación contribuye al desarrollo y mantenimiento de la patología. Y esto es impresionantemente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando recibimos una lesión aguda, a colocar frío sin pensar en más nada, ¿sí? A colocar compresión y no pensar en más nada, a colocar, ¿sí? Y en muchos casos, este tipo de abordaje, y de hecho ha sido mostrado científicamente ahora con la nueva nomenclatura para las lesiones agudas, que es lo de Peace and Love, vamos a ver que mucho de lo que nosotros hacemos como primer orden para tratar una lesión aguda o un proceso inflamatorio agudo está mal, porque estamos interrumpiendo con el proceso fisiológico natural que es indispensable para la homeostasis. Actualmente, muchachos, está en contra así de no cartelitos y todo marcha así para ir en contra del proceso de administrar, por ejemplo, desinflamatorio después de una lesión aguda. Está prohibido, no deberían hacerlo y fue probado científicamente. ¿Por qué? Porque estos factores o estos moduladores, ¿sí? Van a ir a intervenir con un proceso que es natural y que es necesario. ¿Sí? Ahora bien, cuando se habla de inflamación crónica ya es otro tema. Ahí sí, obviamente, los necesitamos. Necesitamos buscar mediadores, o sea, ayuda, auxilio, desinflamatorio, lo que sea. Es diferente. ¿Por qué? Porque si no, pues la inflamación va a contribuir, como les dije,
al desarrollo y al mantenimiento de la famosa patología. Las enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes, la arteriosclerosis, la obesidad, tienen un componente inflamatorio importante, muchachos. De hecho, yo pasaría a creer que son determinantes, ¿sí? Digamos que no han podido comprobar la responsabilidad, o sea, quién fue primero, el huevo o la gallina, pero lo que sí estamos claros es que llevan una relación intrínseca, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad autoinmune, todas llevan el mismo principio de la inflamación crónica. Ahora, cuando hablamos de nutrientes e inflamación, qué rico se ve eso. ¿Es alimentación cetogénica donde la pongan? No, hay papas, olvídenlo. Ahí hay papas, no es. Bien. Digamos que hay un papel en la deficiencia de nutrientes dentro de la respuesta inmunitaria, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, hay pérdida de la función de la barrera de la mucosa epitelial, hay alteración del desempeño de los neutrófilos y los macrófagos, o sea, ellos están pero no saben qué hacer. Hay disminución de la actividad y el número de las células NK, hay disminución de la respuesta a anticuerpos. En el caso de la vitamina D, que ahora es llamada, como les dije, hormona D, se da la disminución de la producción de péptidos antibacterianos. ¿Qué es eso? Eso es, para mí, sistema inmune bajo. Vitamina D, ojo con eso. Vitamina E, alteración de la inmunidad mediadora por las células B y T, que son nuestros linfocitos, aumento del daño oxidativo de las membranas celulares inmunitarias. En el caso de la B6, disminución de la respuesta linfocítica, disminución de la producción de anticuerpos. En la C, disminución de la resistencia a infecciones y alteraciones en las proliferaciones de las células T. Sin alteraciones de desarrollo de las células T, alteración en la respuesta a los linfocitos, disminución de la respuesta a la infección. Selenio, aumento del daño oxidativo en membranas celulares inmunitarias, disminución de la producción de citocina, o citoquinas, como la llaman en inglés, disminución de resistencia a virus, disminución de la producción de anticuerpos. Los carotenoides o los carotenos, disminución de la actividad de células NK, disminución de la producción de citocinas y alteración de la función fagocitaria. Ahora bien, fíjense ustedes cómo hay una relación superlineal y delgadita entre el proceso de administración de nutrientes y que se dé por cualquier cosa un proceso inflamatorio. ¿Cierto? Porque toda esta lista que tienen al rango derecho son activadores del proceso inflamatorio. Es decir, que si yo no consumo suficiente vitamina A en la alimentación, yo estoy propensa a una enfermedad producto de un proceso inflamatorio agudo. Si yo no consumo suficiente vitamina D, no tomo sol por las mañanas o no lo consumo dentro de la dieta, yo hay una disminución de la producción de péptidos antiinflamatorios. ¿Eso qué es? Que se venga la inflamación. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, vuelvo y les repito, que digamos, lo importante de conocer básicamente es esto, que no es más que la base de cualquier enfermedad. Yo les iba a dar dieta cardiópata, dieta, no, la base es esto, conocer esto. A partir de acá es que nosotros podemos entender cómo debe alimentarse un cardiópata, cómo debe alimentarse una persona que tiene enfermedad autoinmune, cómo debe, ¿sí me entienden? Porque aquí está la base. Seguimos. Digamos que hay diferentes patrones de consumo asociados digamos, disminuir los marcadores de inflamación. La dieta hipocalórica obviamente va a disminuir los niveles de marcadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque obviamente se va a producir, cuando hablo de hipocalórica, es una dieta por la que se conoce el hecho de que uno va a consumir menores calorías de las que gasta al día. ¿Sí? Esa es la base para los nutricionistas. Es la forma de trabajar de los nutricionistas.
¿Qué va a pasar con eso? Que va a ocurrir pérdida de peso, por ende va a disminuir tejido adiposo, nuestros depósitos de triglicéridos, disminuyen las señales inflamatorias y la secreción de citoquinas. ¿Sí? Eh, digamos que se activan momentos de suministro limitado de energía, mejorando la eficiencia metabólica, disminuye la respuesta inflamatoria, en fin. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una persona delgada no sufre de inflamación? No, no es eso. Sufre de otro tipo de inflamación. ¿Ok? Que no les confunde. Una persona delgada no quiere decir que sea sano. ¿Bien? Las carencias o deficiencias de nutrientes también se notan en una persona delgada. La dieta mediterránea. Esos son como, digamos, los tipos de dietas que hay. Existen gran variación acerca, digamos, de la composición de la famosa dieta mediterránea. Pero en general, la dieta mediterránea, para los que no las conocen, incluye aceite de oliva, vegetales, frutos secos, frutas como tal, los famosos granos o frijoles que consume, cereales integrales y presencias variables de productos lácteos, ¿sí? Nosotros comemos queso, comemos leche. Digamos que la dieta mediterránea es la que la mayoría de las personas sigue, ¿bien? Digamos que hay muchos estudios que vinculan los procesos inflamatorios con este tipo de dieta, ¿sí? Digamos, o sea, hay quienes favorecen esta dieta porque ellos generan o influyen o tienen un efecto antiinflamatorio porque son bajos en grasa y todo aquel cuento, pero hay quien dice que la combustión, y eso lo tenía anotado porque se los iba a conversar, porque eso lo encontré en un estudio, muchachos, y ahora mismo no encuentro el estudio en internet, cosa más triste. Gracias a Dios tuve la oportunidad de anotarlo en mi cuaderno, pero no consigo el estudio y capaz ustedes sí lo pueden conseguir, entonces yo lo voy a buscar y ustedes muy seguramente lo van a conseguir. Asociaciones Alimentarias del fisiólogo inglés Shelton, se llama. Este hombre dijo básicamente que en el cuerpo humano habían alimentos compatibles y alimentos que no eran compatibles. Y él estableció una lista maravillosa, por eso es que me da mucha rabia haber perdido el documento, ¿no? Porque en esa lista, cuando yo me puse a verla, yo dije, wow, o sea, esto es básicamente el libro de bioquímica tal cual, ¿ok? Entonces él decía, por ejemplo, alimentos compatibles, bueno, verduras con verduras, verduras con alimentos grasos, verduras con alimentos proteicos, decía él, ¿sí? Combustión química, chicos, al momento de comer, ¿bien? Entonces decía, verduras con alimentos amiláceos, alimentos grasos con frutos secos oleaginosos, frutos secos dulces con fruta, son compatibles bioquímicamente hablando. Fruta con fruta son compatibles bioquímicamente hablando. Entonces él decía, alimentos medianamente compatibles, alimentos proteicos grasos con alimentos proteicos grasos, ¿sí? O sea, agarrar, o sea, por ejemplo, la picada que nosotros nos comemos nos estamos matando lentamente, ¿sí? O sea, básicamente eso es lo que él explica en el estudio científico. Alimentos amiláceos con glúcidos simples, ya estamos metiendo el carbohidrato, ¿sí? Alimentos, alimentos proteicos con grasa. Esto es lo que él dice, medianamente compatible. Ojo, o sea, entran bien, pero el aprovechamiento es más lento. Ahora, alimentos incompatibles según el estudio, frutas acompañadas 50%, hidratos de carbono entre sí al 50%, hidratos de carbono y grasa son compatibles en un 20%. ¿Y a quién no le gusta una arepa con chicharrón? Y no son compatibles. Bioquímicamente hablando, instauran proceso inflamatorio. 20% de compatibilidad, muchachos, y un 80% de error. Fatal, ¿no? Hidratos de carbono y proteína, 20% de compatibilidad. ¿Qué tal? ¿Y a quién no le gusta una arepa con carne? Una tortilla, un taco de carne. Ahí voy. Problemas.
Bueno, en fin, el que consiga el estudio y me lo envíe, se lo voy a agradecer en el alma. Como les dije, se llama Asociaciones Alimentarias y es de un fisiólogo inglés que se llama Shelton. Él dice que demostró muchos de nuestros problemas radican en ciertas asociaciones alimentarias. Bueno, yo les he hecho mucho hincapié sobre esto, que cada alimento posee una información específica y esta es percibida según el ambiente. No el ambiente, sol, luz, noche, no, 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 ambiente, adentro, ¿sí? Según como uno esté adentro. El ambiente en tu cuerpo generando una explosión, escúchenlo bien, que activa diferentes procesos bioquímicos, reacciones a las cuales es sometido para que al final alcance a tener contacto con nuestras células. ¿Bien? Eso fue lo que yo resumí, pero el estudio estaba muy bueno, si lo consiguen sería genial. Bien, y la dieta vegetariana, pues digamos que administra marcadores de inflamación menores, eh, eh, es decir, lo que quiero decir con esto, perdón, es que los individuos vegetarianos, comparados con los no vegetarianos, obviamente tienen menos procesos o menos activaciones inflamatorias, ¿sí? No sabemos si por hábitos más saludables o qué, pero ciertamente los estudios convergen en que ellos llevan mejor alimentación antiinflamatoria que nosotros. Y por ahí debe estar Fran brincando en un pie. No, porque lo reconocí, está bien, francés vegetariano, está bien. Ya no peleo contigo y el pan. Bien, obviamente también está el tema de los alimentos aislados. Hay una evidencia revisada por Calder para el 2011 que muestra que el efecto, aunque favorable, es menos contundente con respecto al efecto observado in vitro. Factores que pudieran estar afectando la falta de estos están relacionados al bajo consumo de estos productos, es decir, con la falta de uniformidad de la definición de integral y en el que se necesitan más estudios adecuadamente controlados. Cereales integrales están asociados más bien a la liberación de algo que se denomina, alguien está rayando el pizarrón, algo que se denomina antinutrientes, ¿sí? Cereales. Y frutas y verduras, fíjense que hay 10 estudios transversales que muestran un efecto bastante beneficioso, mientras que 6 estudios de intervención analizados, solo uno muestra efectos del consumo de frutas y verduras disminuyendo los marcadores de inflamación. Entonces, lo que se cree que es que comer frutas y verduras para bajar el proceso inflamatorio, pues bueno, ya vemos que hay que investigar o irse más bien al tema de buscar valoración índice glucémico dentro de la fruta y dentro de la verdura para poder favorecer el proceso de inflamación, puesto que en este estudio 6 echaron por la borda y uno solo dijo, sí, bueno, puede disminuir los marcadores de inflamación. Bien. El libro de, yo creo que lo tengo aquí, ya va, no se vayan. No se vayan. Que yo me emociono. El libro de este señor, ¿sí? El milagro metabólico, es un doctor, él se llama Carlos Jaramillo. Él explica, muchachos, en un capítulo en especial, cuál es el problema metabólico. Y lo asocia básicamente, primero dice que es una epidemia. Lo asocia básicamente a, miren el nombre del título porque yo no les estoy mintiendo, vamos a ver si se logra ver allí. Ahí está. La dulce pandemia. Y él básicamente habla de eso. Fíjate que nosotros teníamos bajo conocimiento por la Organización Mundial de la Salud que las frutas y las verduras contribuían a bajar el proceso, a bajar, pues no, contribuían a aumentar los mediadores o marcadores mediadores del proceso inflamatorio. Y pues no, ahí están los estudios científicos y dicen que no. Este señor enmarca, pues,
eso dentro de su libro, por ahí en la página 34, y dice, le echa la culpa, pues bueno, hace hasta un test metabólico y echa la culpa por acá en el capítulo, ya se los cuento, creo que es el tercer o cuarto capítulo, la combustión entre glucosa y su respuesta en el caso de la insulina. Este es un libro muy bueno, lo consiguen por Amazon, por cierto. Este me lo dio una amiga, pero bueno, aquí en Colombia está de venta libre. Creo que en el Éxito está como en 40.000 pesos, 45.000 pesos, algo así. Vale la pena. Es una Biblia para tener en casa. De verdad que sí. No he leído el segundo, pero este es realmente bueno. Bien, seguimos por acá. Nueces, no Susana, hay evidencia. Diga. perdón, buenas noches. ¿Nos puede repetir el nombre? Sí, claro,